Invito a continuación al doctor Orlando Gracia Fajardo, consultor en macroeconomía pública. Bienvenido. Sí, gracias. Gracias. Vale. Es un poco lento, entonces cuando tú presionas, espera 2 segundos para que... Vale, listo, perfecto. Buenas tardes. Vamos a hacer esta presentación, parece un dúo, ¿no? Pero no va a ser al tiempo. El análisis de la comparación de los sistemas de salud de Francia y Colombia. Entonces, es un análisis, nuevamente está la palabra sostenibilidad, pero como dijo David hace un rato, es difícil hablar de sostenibilidad solamente en términos económicos, también tiene que ver en términos políticos. La estructura de la presentación es esta. Ok. Listo. Entonces, vamos a estudiar la estructura de los sistemas de salud francés y colombiano, teniendo en cuenta este componente. Ok. ¿Cómo es? Quería mostrar. Ya, listo. Entonces, vamos a hablar fundamentalmente de dos cosas. Lo primero, vamos a hacer una pequeña introducción, la cual va a ser David, en donde vamos a presentar las características generales, las tipologías generales de lo que son el sistema de salud francés y el sistema de salud colombiano. Después, vamos a hacer una comparación de los dos modelos, ¿no? Y esa comparación de los dos modelos la vamos a hacer utilizando un poquito de las variables macroeconómicas, de las que ya habló un poco David, las vamos a retomar. Después vamos a estudiar dos componentes importantes que se deben estudiar en los sistemas de salud. Primero, ¿qué tanto acceso hay? ¿Qué tanto acceso tienen los ciudadanos a su sistema? Segundo, ese acceso, ¿qué efectos tiene en los resultados de salud? Y después, por último, concluiremos haciendo algunas digamos, llamados de atención importantes en la política regulatoria farmacéutica. Entonces, empecemos con la primera parte. Bueno, es importante para comparar sistemas tener en mente una tipología, digamos, de los diferentes sistemas de salud. Digamos, a grandes rasgos, todo eso es siempre necesariamente superficial, pero digamos, por la restricción de tiempo, ya nos dice algo. Tenemos un sistema público integrado como el National Health Service en Reino Unido, donde no hay asegurador, todo es ofrecido directamente por el Estado. Tenemos un sistema de aseguramiento público en Francia, que está completado después por seguros privados. Tenemos un sistema de aseguramiento privado como el de Estados Unidos y tenemos un sistema, después de la lesión en Colombia, de competencia regulada, Managed Care Competition, y digamos que el país lo más parecido a Colombia en términos de diseño del sistema es Países Bajos. Entonces, acá obviamente todo eso es un poco superficial en el sentido que en cualquier sistema de salud, que sea en Estados Unidos, en Francia, Reino Unido, en Colombia, todo es híbrido y mixto. Pero lo que vamos a ver con esto es que Colombia y Francia tienen diferencias muy importantes en términos de diseño de su sistema de salud, pero esta simetría a veces nos puede servir para entender su funcionamiento. Entonces, digamos que
no hay muchas lecciones, enseñanzas que vamos a poder sacar del sistema colombiano para el sistema francés o del sistema francés para el sistema colombiano, porque son muy diferentes. Pero sin embargo, van a ver que estas simetrías pueden ser útiles. Sobre el sistema de salud francés, históricamente es un sistema de salud bismarckiano, es decir, que se financia con parafiscales. Hay dos principios detrás del sistema de salud. Es, primero, universalismo y segundo, igualdad. Concretamente, tenemos un asegurador público que cubre alrededor del 70% de los gastos en salud en Francia y la gestión de este asegurador público es una cohesión entre representantes de los empleados y de las empresas con una supervisión del Estado. En términos de financiación, les diré que históricamente es con parafiscales, pero para, digamos, que el costo del sector salud no frene tanto el empleo en Francia, se decidió financiar también con un impuesto que se llama CSG, un impuesto más general y menos ligado a las cotizaciones sociales. Y desde el año 1999 tenemos para la gente excluida, típicamente los desempleados que no tienen trabajo, benefician de una CMU, cobertura de salud universal. Al nivel de la oferta tenemos un modelo híbrido con hospitales públicos y privados que coexisten. La medicina ambulatoria está más entre las manos del sector privado. Tenemos también un sector, aseguradores privados o también con y sin ánimo de lucro. Porque como el Estado cubre el 70% de los gastos, hay un 30% que queda y los aseguradores privados o las mutuales intervienen para cubrir este 30%. Digamos, no podemos hablar de un sistema nacional de salud en Francia, pero si hay algo que caracteriza el sistema de salud francés, en una palabra es diversidad. Diversidad de actores y esta diversidad trae ventajas. Hay mucha libertad por parte de los actores y para los pacientes. Y esta libertad puede traer también innovaciones. El inconveniente o chicharrón de eso es que la regulación es compleja porque necesita un gran consenso entre todas las partes y eso es bastante complicado. En grandes rasgos, el asegurador público maneja y regula la medicina privada y los programas sanitarios, mientras que el Estado regula directamente el sector hospitalario, que sean los hospitales públicos como los hospitales privados. Bueno, voy a saltar esto, pero en estas cifras que saqué de un artículo de un coautor en Lancet, digamos, pueden ver que es realmente un modelo mixto con proporciones bastante balanceadas entre agentes del sector privado y del sector público. Sobre el sistema de salud colombiano, como ya lo mencioné, es un sistema de salud de tipo managed care. Tenemos ¿qué hizo la Ley 100? Es transformar subsidios a la oferta en subsidios a la demanda para tener un nivel de aseguramiento y los principios detrás es tener solidaridad al nivel del financiamiento del sector salud y tener competencia al nivel del aseguramiento. Obviamente el sector salud en Colombia sigue la dualidad del mercado laboral. Entonces, por eso tenemos un régimen contributivo, un régimen subsidiado. Y, digamos, el papel de las CPS es que el Estado delega la gestión de la compra de los servicios en salud. Entonces, como de todas partes, en Colombia es un modelo híbrido donde tenemos actores privados con y sin ánimo de lucro y actores públicos. El sistema de salud colombiano, toca reconocerlo, es un sistema
muy generoso en términos de acceso a medicamentos. Me parece que la ventaja del modelo es que hay incentivos para la racionalización en la compra de los servicios de salud. Es por eso que a veces las EPS no tienen el buen papel, porque es el policía malo, digamos, pero puede ser necesario. Los inconvenientes de esto es que en el sistema actual no veo que haya muchos incentivos para mejorar la calidad ofrecida a los usuarios. Y algo que muy importante, que vamos a volver después sobre esto, hay una judicialización excesiva del sistema de salud. No es solamente en Colombia, si van a Brasil es un poco parecido, pero digamos, eso afecta el buen funcionamiento del sistema de salud. Listo, entonces ahora volvemos a las comparaciones. Vamos a empezar. ¿Quieres que te pare el púlpito? No más, está bien. Está bien, está bien. Volvemos a las comparaciones. Estas gráficas, pues ya las hemos visto harto durante todo este seminario. Lo importante es ver que este es el gasto. Los datos nuevamente salen de la OCDE, están los países que pertenecen a la OCDE, todos, y aquellos países que quieren pertenecer a la OCDE, pero todavía no lo son, o sea que están en transición de serlo. Si ustedes se dan cuenta, pues los números, lo repito, estos números son del último informe de estadísticas de la OCDE que salió en el 2016, algunos datos son de 2014, algunos datos son de 2015, la desventaja de comparar países es esa, que algunos países no reportan los datos oportunamente, entonces toca tener los últimos datos disponibles. En este caso, estamos hablando del gasto en salud del año 2015 y estamos viéndolo como proporción del PIB. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo bonito de esto, de esta gráfica o de este ejercicio? Fundamentalmente que la gran mayoría o la distribución de probabilidad del gasto en salud está entre este punto mínimo, que es el 2.8%, que es Indonesia. El promedio de estos países, tanto los que son de la OCDE como los que no lo son, es 8.5%, el promedio de la OCDE es 9%, Colombia está en el primer percentil, porque es 7 punto algo, y está este outlier, como se dice en econometría, que es de Estados Unidos. Ahora, el gasto público, nuevamente, como lo dijimos ahorita, están todos estos, el máximo que es Noruega, el 85%, y Colombia está en el promedio. Si miramos la gráfica pasamos a la siguiente gráfica, miramos que el gasto público total, nuevamente está este outlier por lo bajo, que es la India, que es el 30%, e Indonesia. Colombia está en el segundo, justo cercano a la mediana, y está Noruega en la parte de arriba. O sea, Colombia está en esta parte, en la mediana de la distribución. Ahora, si miramos los otros números que también se han visto acá, miramos el gasto per cápita, pues ya lo hemos visto a lo largo de todas las presentaciones, se reiteran ciertas cosas. Francia tiene un gasto per cápita del orden de $4.400, mientras que Colombia de 965, un gasto total per cápita. Y si vemos, pues obviamente que está explicado, como lo dijo David hace un rato, está explicado fundamentalmente, pues porque Francia es un país más rico fundamentalmente. Y el gasto público per cápita pues está muy correlacionado con el gasto total y con el nivel de riqueza de cada país, y obviamente los que están en tránsito de la OCDE pues son países que tienen gastos muy pequeños en términos de los países que ya pertenecen a la OCDE. Acá están nuevamente las distribuciones de probabilidad. Colombia en cada uno de los casos está en la parte de abajo, casi en el extremo, compartiéndolo con India. La gran mayoría de los países están en la distribución de acá, en el percentil 25, en la mediana, en el percentil 35 y en el extremo superior. Aquí está Estados Unidos, que es un gastador en salud bastante alto.
Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Pues ya más o menos las he dicho, sin embargo, pues la resumimos. En términos de la macroeconomía del gasto y la comparación entre Francia y Colombia, pues nuevamente es uno de los países con mayor gasto como proporción del PIB. Francia es el tercer país con más gasto en salud de los países de la OCDE. Gasta $4.288 per cápita o paridad de poder adquisitivo, medida en paridad de poder adquisitivo. Y además de eso, tiene un componente público que se ubica alrededor del 77.4%. Ahora, el déficit del gasto en salud parece controlado en los últimos años. Si uno mira ahora estos datos con Colombia, nuevamente para el año 2015, el gasto total en salud colombiano era de 7.2% del PIB, por encima de los países que no pertenecen a la OCDE, pero por debajo del promedio de los países de la OCDE. El gasto público, que es del 75.1% para años del 2015, es cercano al promedio de la OCDE y está por encima de aquellos que quieren entrar a la OCDE. El gasto per cápita total y el gasto per cápita público está por debajo del promedio de la OCDE y cercano a los países que no están en la OCDE hoy en día y que quieren entrar. Ahora, en términos de composición del gasto, entonces, si quieres, bueno, entonces listo. Como ustedes se pueden dar cuenta, en Francia, aquí está el gasto que hacen los hogares, el gasto que hacen los aseguramientos complementarios y el gasto que se hace en seguridad social. Si ustedes se dan cuenta, pues como nos dimos cuenta, pues la gran mayoría del gasto es en términos de seguridad social, como lo vimos ahorita en los datos macro. Si vemos lo que vemos entonces acá es que el gasto de bolsillo, una de las conclusiones importantes y en las que se parecen, vamos a mirar ahorita cuando hablemos de las conclusiones, es que el gasto de bolsillo en Francia es de un promedio del 8%, que para las enfermedades crónicas o severas el seguro público cubre todo. Los cuidados de odontología y óptica están a cargo de los seguros complementarios. El proyecto de reforma que está en el pipeline, que eso sí me gustaría que lo escribieras tú. Sí, quizás una cosa importante y de lo cual es interesante ver que Francia se va a inspirar de Colombia, es que por el momento en Francia tenemos una articulación entre el seguro público y el seguro privado muy complementaria, es decir, hay como 30% de gasto de bolsillo y es exactamente acá que intervienen los seguros privados de salud para cubrir este 30% que queda. Y eso implica una duplicación de costos administrativos. Entonces, una de las reformas que está en el pipeline, que ya hemos sometido al presidente Hollande y que el presidente Macron está retomando, es tratar de tener una articulación más suplementaria y menos complementaria como en Colombia, donde cuando tienen medicinas prepagadas o contratos privados de salud, es para otros servicios, no para cubrir gastos de bolsillo. Entonces, eso es algo que está, digamos, en trámite en Francia. El gobierno anterior ya lo estaba pensando y este gobierno que llegó hace un mes lo está considerando. Si vemos el gasto, la composición del gasto en Colombia, que se ha visto mucho, lo mostró ahorita David en el otro estudio, que se ve más la composición en términos de lo que se gasta el subsidiado, el contributivo, etcétera. En esta gráfica que tomo de un estudio que hizo Fedesarrollo hace casi 10 años, dividimos el gasto más de otra forma. Pues fundamentalmente, y estos números fundamentalmente salen del estudio de suficiencia en salud y fundamentalmente se divide de la siguiente manera. Procedimientos. Entonces, esta composición yo la adapté utilizando los números que tenía Fedesarrollo, ellos lo tenían para 2008, yo cogí los últimos números que son posible tener acceso y la actualicé a 2010. Porque no tengo 2016, usualmente ustedes saben que el estudio de suficiencia se hace con varios años de anterioridad y este fue el último dato al que tuve acceso. Entonces, con estos números que tenemos,
que en los datos de suficiencia, el 36%, y nuevamente, son los de suficiencia del contributivo, no estoy incluyendo el subsidiado porque pues, hay problemas con la calidad de esos datos, entonces es solamente el régimen contributivo. Entonces, en procedimientos, de acuerdo a esos datos, el 36.4% de ese gasto es en este rubro. En consulta médica es el 23.7%. En procedimientos de atención en salud, el 14.9%. En laboratorio clínico, el 8.3%. En medicamentos, el 10.24%, que es un número muy cercano al que mostró David con cálculos similares, y en operaciones sobre el aparato digestivo, el 6.3%. Estas agregaciones requirieron del estudio de FEDesarrollo algunos movimientos de números, pero más o menos esa es la composición del gasto en salud de Colombia. ¿Cómo es la distribución del gasto de bolsillo? Si ustedes se dan cuenta, el gasto de bolsillo es como porcentaje del gasto total, tiene una distribución bastante grande. En algunos países, como en la India, el gasto de bolsillo es el 62%, el promedio de la OCDE es el 31%, pero nuevamente, como lo dijimos al comienzo, el gasto de bolsillo tanto de Francia como de Colombia es un gasto de bolsillo bastante pequeño. Y en el caso de Colombia el 15.4%, en el caso de Francia el 7%. La regulación del mercado farmacéutico. Bueno, acá voy a primero hablar de la regulación en Francia y después en Colombia. Primero, los trámites para entrar en Francia. La autorización para entrar en el mercado de medicamentos en Francia es por la Agencia Nacional de Salud y Medicamentos, algo así. Depende mucho de si un medicamento ya tiene autorización en otros países de la Unión Europea. De hecho, se puede pedir también una autorización a la Comisión Europea para entrar directamente en todos los países de la Unión Europea. Por eso es difícil, hasta irrelevante, decirle cuánto tiempo toma en Francia para que un medicamento entre, porque depende mucho de la ruta por la cual está entrando. Lo que sí puedo decir es que la entrada es obviamente más rápida para los genéricos, aunque es un poco más estricto para los medicamentos bio, porque además del criterio obvio de la bioequivalencia, hay criterios de resultados que están exigidos. En Francia, y es algo distinto de Colombia, todo lo que cubre el seguro público es regulado por un organismo público. ¿Okay? El CEPS es la entidad del Estado que negocia los precios que reembolsa el asegurador público. Este CEPS tiene una entidad que trabaja para él, que es la Haute Autorité de Santé, Alta Autoridad de Salud, y que acude a la Comisión de Transparencia, que le da opinión sobre el valor terapéutico de los medicamentos. Y esta comisión, de hecho, puede decidir que el asegurador público no tiene por qué reembolsar un medicamento. Es decir, es perfectamente factible que un medicamento tenga la autorización para estar en el mercado, pero no tenga suficientemente valor terapéutico reconocido para que el seguro público lo reembolse. Pero si un medicamento es reembolsado, entonces se van a tener en cuenta varios criterios para la determinación de su precio. Primero, el nivel del mejoramiento del servicio médico producido. Dos, el precio de los tratamientos existentes, es decir, el precio de un medicamento va a ser muy distinto según que haya una o dos moléculas o haya 10 moléculas adentro de una clase terapéutica. También se tiene en cuenta el precio en otros países, especialmente Reino Unido, Alemania, España e Italia. La población potencial y los volúmenes pronosticados. De hecho, cuando se piensa en una
población de pacientes, si después hay más ventas de este medicamentos que previsto, el laboratorio tiene que dar descuentos para este medicamento y el grado de competencia. Entonces, acá, repito, cada medicamento que reembolsa el asegurador público tiene un precio regulado y es objeto de una negociación. El problema de esta negociación es que toma tiempo, en promedio eso sí toma 300 días. El año pasado hubo como una reforma para disminuir por dos dividir por dos este plazo. Repito, cuando hay más ventas de un medicamento de lo que se había pronosticado, entonces el laboratorio tiene que dar descuentos al gobierno. Ahora hay un nuevo criterio, es cuando el precio tendrá en cuenta si la innovación se hizo en la Unión Europea. En este caso se da una ñapa sobre un precio. Si el laboratorio tiene demasiada utilidad por un medicamento, se aplica un impuesto que se llama impuesto K, donde el laboratorio tiene que ayudar a la financiación de este medicamento con un impuesto especial sobre sus utilidades. Respecto a los genéricos, la regla es sencilla, es 60% del precio del medicamento de marca. Y digamos que si miramos el nivel de los gastos en medicamento en Francia, estamos en el promedio de los países OCDE. En Colombia, como saben, entre 2006 y 2009 hubo una ausencia de regulación con los resultados que conocemos. De hecho, que seamos amantes o no de la competencia, sabemos que en el sector farmacéutico la competencia de manera espontánea es un poco complicada porque es con recursos públicos. Entonces hubo dos medidas grandes, 2010 valores máximos de recobro y 2012 los precios techos. Yo creo que han servido para apagar incendios, pero al mismo tiempo traen a colación efectos colaterales. Digamos que para entender la lógica de los precios techos, yo creo que los precios techos que hay desde el 2013 son útiles cuando hay poca competencia, pero al mismo tiempo desmotiva la competencia. Entonces, yo creo que estos precios techos crean un problema huevo-gallina. Los necesitamos cuando hay baja competencia, pero limitan la competencia. Y yo creo que, hablando con Rodrigo hace un par de semanas sobre esto, el modelo francés para eso no es tan malo, con esta negociación centralizada de los precios, porque permite romper este huevo-gallina. En la negociación de los precios en Francia, si hay muchos competidores, el precio negociado es bajo. ¿Okay? Digamos que se internaliza, se tiene en cuenta que hay mucha competencia. Si hay poca competencia, el precio negociado será más alto. Y yo creo que esto es una manera de evitar efectos colaterales que generan precios techos. De hecho, yo participé en una evaluación de impacto que estamos terminando sobre la regulación por precios techos en Colombia. Lo que encontramos es que efectivamente ha funcionado en algunas clases terapéuticas para bajar los gastos y en otras clases terapéuticas no tanto. Entonces, yo creo que el balance es mitigado. Si miramos los gastos en medicamentos como porcentaje del PIB, pueden ver que Francia está realmente en el promedio. Sería interesante ver dónde se ubica Colombia. De hecho, no vamos a dar gráficas
de comparaciones de precios de medicamentos, porque ustedes más que nadie saben que estas comparaciones son un poco, si me permiten la expresión, chimbas. En el sentido que los precios públicos nunca son los precios negociados. ¿Okay? Siempre hay el precio público, el precio negociado con los gobiernos, y estas comparaciones al final no traen mucha información. Ahora, en términos de acceso, digamos acá, ¿tú lo quieres? Pues empecemos con las comparaciones, nuevamente los datos de la OCDE. Acá, pues nuevamente, si ustedes se dan cuenta, en los médicos por cada 1000 habitantes está el extremo de Grecia, que tiene 6.3, Francia tiene 3.3, el promedio de la OCDE es 3.3, los países que quieren entrar a la OCDE son 2 y Colombia tiene 1.8, ¿no? Entonces, ahí tenemos, en términos de acceso hay una brecha grande, así como en términos de gasto per cápita y de riqueza, la vía también en términos de acceso. Si vemos las enfermeras por cada 1000 habitantes, nuevamente pues hay países con unos números muy grandes como Suiza. Francia tiene 9.6, el promedio de la OCDE es 8.9, el promedio de los países no OCDE es 2.9 y Colombia tiene 1.1. En este caso Colombia está en el extremo de acá. Las camas de hospital por cada 1000 habitantes, está el extremo de Japón, que tiene 13.2, Francia tiene 6.2, el promedio de la OCDE es 4.7 y el promedio no OCDE 3.4, Colombia tiene 1.6, estamos en la parte inferior de la distribución, en la punta de la inferior. Entonces vemos, ¿quieres hablar? Vale, listo. Entonces, en Francia existe un consumo diferenciado según el nivel de ingreso. Acá vamos a pasar ahora del nivel de comparación de países y vamos a hacer un poquito las comparaciones también por regiones dentro de los 35 segundos que nos quedan, pero toca hacerlo muy rápido. Entonces, el consumo, existe un consumo diferenciado según el nivel de ingreso. El 50% más rico consulta el doble de veces que los especialistas que el 50% más pobre, y acceso a nuevas tecnologías obviamente depende del nivel de ingreso. No sé, hay una posibilidad de tener acceso a medicamentos de última generación antes de la autorización, regulación de los ensayos clínicos. Además de los ensayos clínicos existe una figura del ATU, la autorización temporal del uso, y condiciones de esta figura están ahí, enfermedades severas, no hay alternativas terapéuticas, el paciente no puede entrar en ensayos clínicos y hay buenas expectativas de la eficacia y seguridad de los tratamientos. Como nos queda poquito tiempo, entonces voy a… acá está esta gráfica, entonces me gustaría que la explicara usted. Sí, acá es para, digamos, mostrar que en todos los países, no solamente en Colombia, tenemos una heterogeneidad bastante grande al nivel de la oferta médica. En Francia no se habla de zonas apartadas, pero hablamos de desiertos médicos, donde realmente puede ser bastante difícil conseguir médicos, y acá lo pueden ver muy fácilmente en esta mapa. Y siguiendo ahora el componente ya más de las regiones de los países, lo que nos damos cuenta en Colombia es que existe una heterogeneidad de acceso. Es diferente el acceso rural, el acceso rural disperso, el acceso urbano. ¿Por qué? Porque existe insuficiencia de instituciones de mediana y alta complejidad, porque existen bajos retornos sobre las atenciones preventivas que están acordes con el perfil epidemiológico y la carga de la enfermedad. Existen problemas operativos en la afiliación en las regiones, y el funcionamiento del sistema de aseguramiento de las regiones funciona de manera muy distinta en una zona rural dispersa o en una zona rural o en las ciudades, y entre ciudades funciona muy distinto.
existe problema de infraestructura, evidentemente, asimetrías asociadas a la información y disponibilidad del talento humano, ya lo hemos dicho, pero pues todos estos números que estoy mostrando, de esta heterogeneidad, pues evidentemente va a tener efectos heterogéneos en los resultados de salud, evidentemente. Aquí está un poquito, todos estos números a propósito son del gobierno, o sea, estoy sacando los números de las estadísticas que publica el Ministerio de Salud en sus estudios de acceso y de resultados en salud. Entonces, pues, es bueno. Y algunos, este estudio, estos números y estas gráficas que estoy mostrando son del estudio realizado en 2015 y 2016. Acá está el acceso, personas atendidas, evidentemente, como se dan cuenta, Antioquia es de los que más tiene acceso. En términos de resultados en salud, la comparación nuevamente es, empezamos con la esperanza de vida al nacer, pues como se dan cuenta, tanto en Francia como en Colombia ha crecido, pero evidentemente tanto el promedio de los países OCDE como los promedios de los países que quieren pertenecer a la OCDE y todavía no lo son, pues estos datos, estos resultados en salud son bastante, hay una brecha bastante grande. Y en Francia, digamos, como el tiempo se agota muy rápidamente, el sistema de salud en Francia es uno de los más redistributivos por su financiación, pero digamos que la cobertura para la gente pública para la gente pobre ha funcionado, pero desplaza un poco el problema porque tenemos un efecto umbral. Y la gente que está al límite, que no se puede beneficiar de ella, no tiene siempre una buena cobertura. Lo que podemos ver es que la esperanza de vida es bastante diferente según las categorías socioeconómicas, lo que nos da una visión un poco pesimista sobre el sistema de salud francés, porque si lo miramos en corte transversal por fotos, digamos, parece bastante redistributivo, pero si miramos esto desde una perspectiva de tiempo, un horizonte de tiempo un poco más largo, digamos que el sistema de salud francés no logra corregir todas las desigualdades en salud que hay en Colombia. Entonces, digamos, es uno de los puntos importantes que hay que tener en cuenta, yo creo, también para Colombia. No toda la redistribución tiene que pasar por el sistema de salud, también tienen que pasar por otros sectores de la economía, aun si quieren reducir la desigualdad en salud. Uno de los retos del sistema francés, como en todos los países, van a ser, tenemos un presupuesto apretado y llega una nueva generación de tratamientos costosos. Estoy pensando a hemofilia, hepatitis C, las inmunoterapias, pero también hay fuentes de optimismo, digamos, sobre estos gastos. Estamos hablando de tratamientos que sí son costosos, pero también se está desarrollando bastante lo que llamamos la medicina personalizada, que con algunas pruebas genéticas uno logra dar el buen tratamiento a la buena persona, equivocarse mucho menos, digamos, dando los tratamientos, y eso en el mediano largo plazo son ahorros potenciales bastante importantes. Si miramos esta mapa de Francia sobre temas de salud, pueden ver que hay sitios donde realmente la esperanza de vida cambia bastante según las regiones. De hecho, acá toman mucho licor, entonces viven menos. Realmente hay problemas de salud donde va más allá del sistema de salud, son también estilos de vida.
En términos de Colombia, pues nuevamente este mapa es sacado del documento de política de atención integral en salud y nuevamente el diagnóstico que hace este documento pues es que dada la heterogeneidad no solamente de pobreza, de acceso y de infraestructura en salud y de médicos, también hay una heterogeneidad en términos de qué tipo de causas de mortalidad tiene la población. En algunas zonas la causa es más por violencia o por enfermedades que están asociadas a la pobreza y en otras son enfermedades, sobre todo en las zonas más ricas del país, que tienen que ver con otro tipo de problemas. Los resultados en salud, así como no tengo una anécdota de que en algunas partes de este país el discurso es más de pobreza y de acceso, no que tomen mucho vino o tomen mucha cerveza, pero también las tasas de mortalidad y las tasas y la esperanza de vida en Colombia, pues nuevamente pues son bastante distintas de acuerdo a la región en donde usted se ubique. Solamente por ver esos dos datos de esperanza de vida y mortalidad materna. Entonces, nuevamente, la heterogeneidad en los resultados en salud, en las zonas más desarrolladas con mayor grado de transición epidemiológica, las enfermedades crónicas son las dominantes, en las regiones con mayor afectación el conflicto armado, las lesiones por causa externa, en las áreas menos pobladas y selváticas, enfermedades transmisibles y en las zonas con mayor concentración de la pobreza, enfermedades materno-infantiles pues son las que más se ven. Conclusiones. Bueno, ya nos están regañando por el tiempo, entonces muy rápidamente. Tenemos sistemas de salud muy diferentes que también tratan de resolver problemas distintos. Lo que hay en común, digamos, entre Francia y Colombia es la cobertura es alta y los gastos de bolsillo son bajos. Digamos, es lo que podemos resaltar de lo común. En ambos países hay problemas de acceso que son más ligados a una oferta mal repartida en su territorio que en gasto de bolsillo. Donde Francia se está inspirando de Colombia es que vamos a tener una articulación entre la cobertura pública y privada más suplementaria como en Colombia que complementaria. Y quizás lo que Colombia podría inspirarse, pero yo ya lo ha empezado desde un tiempo con las compras centralizadas, es romper el huevo gallina con la negociación de precios para los medicamentos y tener una negociación. Los retos en común, como en todos los países, hay tratamientos de nueva generación que cuestan, inmunoterapia, hepatitis C, y digamos eso pone complicaciones a todos los sectores de salud, el de Colombia como de Francia. Muchas gracias.